México despertó al siglo XX bajo el lema instaurado por Porfirio Díaz 2 décadas atrás: orden, paz y progreso. Los primeros 50 años del país como nación independiente estuvieron marcados por conflictos políticos, intervenciones extranjeras y levantamientos militares. El porfiriato, régimen más largo bajo el mandato de un mismo gobernante en la historia de México, estableció casi 30 años de paz. El general Díaz centralizó el poder en su persona y se caracterizó por el ansia de modernizar al país a través de la industria y bajo una fuerte influencia europea. Costumbres, ideales, inventos, cultura, moda y arquitectura se rigieron bajo los cánones establecidos en el viejo continente. El avance en el transporte y las comunicaciones, la construcción de miles de kilómetros de vías férreas y carreteras, el auge del correo como vínculo entre las personas sin importar la distancia, la edificación de puertos y monumentos, evidenciaron el crecimiento económico y el desarrollo del país. La inversión nacional, y sobre todo la extranjera, apoyaron este progreso e impulsaron la ambición de incorporar a México al mundo moderno. Otras obras públicas como el drenaje, el agua potable, la instalación de cables de telégrafo y de luz eléctrica en las ciudades terminaron con el aislamiento y dieron pie al reconocimiento de México frente a las naciones. Durante el gobierno de Díaz, toda novedad, ya fuera colocar la primera piedra en la edificación de un monumento, dar a conocer algún invento extranjero o instalar un poste de luz, se convertía en un espectáculo público que reforzaba la idea de progreso y bienestar. Las fechas conmemorativas, en particular el 16 de septiembre, se celebraban con júbilo y ostentación. Para el centenario de la independencia, se organizó uno de los festejos más espléndidos de la historia. No solo se pensó en hacer la fiesta tradicional, sino se planeó la edificación de monumentos históricos, como el Ángel de la Independencia y el Hemiciclo a Juárez, y la construcción de 4 edificios que conformarían las sedes de el Palacio Legislativo, cuya cúpula se convirtió en el Monumento a la Revolución, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas y el Palacio Postal. Sin embargo, y a pesar del desarrollo, el régimen establecido por Díaz acarreó serias consecuencias políticas y sociales. La otra cara del orden, la paz y el progreso, era la de la desigualdad, la pobreza y el descontento. Su costo fue el levantamiento armado que se desató en 1910, mismo año del centenario de la independencia. La historia y el devenir del tiempo quedan plasmados no solo en papel, sino en la herencia de extraordinarias muestras arquitectónicas que sintetizan los valores y las costumbres de una época. Ejemplo notable de ello es el Palacio Postal. Los tiempos no solo pedían adoptar nuevos inventos o desarrollar e incrementar los transportes, sino que exigían sustituir los edificios de estilo antiguo por otros que fueran más afines con la época. Monumentos y palacios representativos de una nación nueva, pero afianzada en los gustos y las tradiciones estéticas europeas. Debido a la evolución del correo, a las necesidades de más espacio, se hizo necesario crear una nueva sede que concentrara todos los servicios postales. A través de una convocatoria mundial, se propuso la construcción de un nuevo edificio.
El arquitecto italiano Adamo Boari ganó la convocatoria porque su propuesta se adecuaba a las necesidades funcionales del edificio y a los gustos arquitectónicos de la época. El ingeniero mexicano Gonzalo Garita tuvo a su cargo el cálculo del proyecto. Este ocuparía el lugar del antiguo Hospital de Terceros, ubicado en la calle de Tacuba, número 1. El 14 de septiembre de 1902, el presidente Porfirio Díaz colocó la primera piedra del palacio y se inauguró el 17 de febrero de 1907. En la ceremonia se evidenció la grandeza del edificio, que semejaba a la arquitectura y magnificencia de las principales casas de correos europeas. Al término de la guerra, y una vez iniciada la calma, el correo recuperó su crecimiento. En 1925 se aceptó la ampliación del correo, pero el presidente Plutarco Elías Calles decidió enajenar las casas a favor del Banco Central, que estaba recién creado. Desde esa época, el edificio empezó a sufrir varias modificaciones. En 1942, con la intención de darle mejor servicio al público, se demolieron los muros interiores y se colocaron canceles. En 1956, el Banco de México, con el afán de tener mayor control de sus actividades y por la necesidad de concentrar sus oficinas en un mismo sitio, arrendó el espacio contiguo que antes ocupaba la Dirección de Correos. Instaló sus oficinas en los 2 pisos superiores y dejó la planta baja y el segundo piso para el servicio postal. Con la finalidad de comunicar al edificio del banco con las recién ocupadas instalaciones, se construyeron 2 puentes paralelos suspendidos en el tercer nivel. Estos puentes causaron graves daños a la estructura del edificio en el sismo de 1985. Debido al estado de deterioro del Palacio Postal, de 1996 al 2000 se llevó a cabo el proyecto de restauración que estuvo a cargo de excelentes arquitectos e ingenieros. El arquitecto Juan Urquiaga Blanco coordinó el proyecto y el despacho del doctor Ricardo Prado Núñez y Asociados coordinó la obra. El arquitecto Adamo Boari sabía que la mayor actividad del Palacio Postal estaría concentrada en la planta baja. Allí se instalarían todos los servicios de correo, las ventanillas para atender al público, los buzones, y se seleccionaría y reenviaría toda la correspondencia hacia su destino final. Por ello, este tenía que ser un espacio de acceso cómodo y funcional. Los usuarios del servicio debían tener movilidad suficiente y facilidad para realizar sus trámites de manera sencilla y eficiente. El factor de funcionalidad no coartó la concepción de belleza arquitectónica que Boari deseaba proyectar. Quería que la gente, al cruzar el umbral de la portada principal, dejara atrás el bullicio y entrara a un recinto de amplios pasillos y espacios que se extienden. En la época en que el Banco de México ocupó el edificio, la administración en turno decidió cubrir el color original de los mostradores con pintura negra para evitar el proceso continuo de limpieza y pulido requeridos para su buen mantenimiento. La distribución original también fue alterada porque se agregaron más mostradores debido a la creciente demanda del servicio postal. Fue a la planta baja a la que le dio mayor presencia,
y donde desplegó una escalera monumental que constituía uno de los elementos arquitectónicos más importantes de la época. Esta escalera comunica la planta baja con el segundo piso, ya que Boari consideró el mezanín como primer piso, y está hecha del mismo material que los mostradores, bronce fundido y pátina dorada. La escalera corrió la misma suerte que los mostradores. Se pintó de negro. Posteriormente fue necesario agregar más apartados postales y se tendió un piso en la parte posterior al hall principal, y con este se cubrió toda la sección del patio de carteros. Adamo Boari hizo su programa arquitectónico respetando la distribución original del Hospital de Terceros. El claustro del antiguo inmueble se convirtió en el patio de carteros. Todos los cambios y agregados hechos a la planta baja fueron eliminados para recuperar el proyecto original de Boari y Garita. Los mostradores y las rejas regresaron a su originalidad y la pintura negra se removió, dejando el material del color que tenía inicialmente. El mezanín, que tapaba el patio de carteros, fue removido y se colocó un domo de estructura troquelada compuesto por varias piezas de lámina. El intradós de la cubierta o plafón de vidrio está compuesto por un diseño de arquillos con pinjantes en los puntos de cruce, retomado del gótico tardío. Este elemento es uno más de los que evidencian el sentido ecléctico del edificio. Toda esta zona fue diseñada como una zona de trabajo para los encargados de seleccionar y enviar la correspondencia. El Palacio Postal fue el primer edificio en tener elevadores eléctricos. Con base en la documentación histórica encontrada, se supo que los elevadores eran Otis y parece ser que fueron los primeros de su tipo en México. Cuando el Banco de México se expandió hacia el Palacio Postal, fue necesario que las dos dependencias mantuvieran su independencia, por lo que se tomó la resolución de desmantelar los elevadores ornamentales que comunicaban todos los niveles del edificio. El propósito primordial de la reconstrucción del Palacio Postal fue rescatar el monumento integralmente para que sus espacios y formas quedaran como las originales. Para ello se contó con gran cantidad de material gráfico y documental. En el momento de reconstruir el tercer piso y dejarlo con la distribución que tenía en los planos, hubo necesidad de rehacer los elevadores que habían desaparecido y restablecer la comunicación vertical del edificio. Los documentos que se encontraron de los elevadores dieron luz al diseño original de estos. En el momento de hacer la inspección, se encontró que algunos de los postes originales se habían usado para formar parte de las nuevas ventanillas colocadas en el espacio donde estaban los elevadores. Cuando se hizo la excavación para cimentar la estructura metálica, se descubrió entre el cascajo que se usó para rellenar la antigua fosa la placa en bronce de la puerta con la leyenda Elevadores.
Una vez que se encontraron todos los elementos del diseño ornamental de los elevadores y se consiguió quién podía encargarse de la construcción del sistema y de la fundición del recubrimiento de los postes, las rejas y los elementos que las adornaban, se realizó su reconstrucción, que fue la más compleja y ardua de todo el proyecto. Contar con un espacio para recibir invitados era importante. Así que en el segundo piso se construyó el salón de recepciones, cuya decoración es distinguida. Lo más atractivo de este espacio son las pinturas murales realizadas por el pintor italiano Bartolomé Gallotti en 1905. Este artista se dedicó a la pintura mural, tanto religiosa como de otra índole. Las pinturas del salón de recepciones decoran la parte superior de los muros. Se encuentran en recuadros apaisados y están creadas al temple, con un fondo de hojas de oro alternadas en mate y brillante. Dos jóvenes, cuyas imágenes coronan la puerta principal, yacen en reposo, con atuendos y objetos que simbolizan uno al dios Mercurio, o dios del comercio, y el otro, con un yunque y una rueda dentada de fondo, al dios Vulcano, o dios de la industria. El recurso de entrenar y utilizar palomas para enviar mensajes escritos y cartas entre puntos lejanos es muy antiguo. Esta costumbre, al igual que el uso de mensajeros o correos, deja huella en la historia del servicio postal. Las personas recibían y enviaban cartas sujetándolas a la pata de una paloma. Las plumas de ave y la tinta fueron de los primeros instrumentos de escritura. Con el pasar del tiempo, estos implementos se mejoraron y sustituyeron por otros. El invento de la imprenta revolucionó la escritura y agilizó la creación de libros, periódicos y documentos. Con la imprenta se acortaron los tiempos de publicación y la comunicación escrita se hizo más eficiente. La circulación de material escrito propició que hubiera más lectores. A pesar de que el uso del lacre para sellar sobres fue una costumbre mundial, el siglo XIX fue testigo del nacimiento del franqueo de la correspondencia mediante timbres o estampillas que simbolizaron la soberanía de las naciones y la universalidad del servicio postal. Símbolo de progreso, la máquina de escribir fue otro de los inventos que facilitó la escritura e incrementó el uso del servicio postal. La bolsa o valija de cuero de los carteros es por todos conocida y en muchas ocasiones ansiada como portadora de noticias. El correo es una de las actividades más nobles. Supone el ejercicio constante de una vocación de servicio y de una mística de cumplimiento que han hecho del cartero y del empleado postal un ejemplo de responsabilidad y trabajo. Uno de los pisos que ocupó el Banco de México fue el tercero, en el cual se introdujeron oficinas y comedores para funcionarios y empleados. Para incluir estas nuevas áreas, fue necesario modificar la decoración y la distribución original y construir paredes temporales. Todas estas modificaciones incrementaron de manera considerable el peso del edificio, 300 kilogramos por metro cuadrado, lo cual sobrecargó la estructura de acero. El proyecto de restauración para este piso incluyó la supresión de rellenos y firmes de concreto, con lo que se logró aligerar de manera significativa el peso del edificio. Se reconstruyó la carpintería de las puertas, lambrines y los pisos de mármol y de parqué que habían sido destruidos. En el hall monumental del tercer piso,
Hay una arquería de varias columnas de escayola a manera de un alfiz muy ornamentado. En sus centros están los escudos de los países fundadores de la Unión Postal Universal de 1878. Reino de Italia, República Mexicana, República Francesa, Argentina, Japón, Brasil y Suiza, entre otros. El hall está iluminado por un gran domo que semeja a los de los grandes palacios europeos. Está constituido por una serie de vitrales colocados en una estructura formada por un emplomado de 100 metros cuadrados. El encargado del diseño y elaboración de la sección central fue el arquitecto José Antonio Reich, que se basó en la sección perimetral construida en 1904. Los vitrales están organizados en patrones geométricos divididos en dos partes. Una perimetral, que consta de 4 lados, y una central. Para proteger el vitral, hay un conjunto de estructuras de más de 1 metro de peralte que se encuentra en el último nivel del edificio. Todo este reforzamiento sostiene parte del peso central del domo. El último nivel del edificio es independiente y en apariencia distinto a los otros, porque Boari lo separó del conjunto con el gran vitral que cubre la escalera monumental. Sin embargo, la función que cumplía era la misma de los otros, pues también tenía oficinas. En este nivel del edificio hay una estructura de acero que sostiene un segundo domo, cuya función principal es filtrar la luz y disipar el calor para que no entre al hall del tercer piso. El domo concentra su fuerza y tensión a través de una serie de tirantes en forma de tambor. Las obras del esqueleto y acero estructural del palacio fueron realizadas por Milliken Brothers de Nueva York. La técnica que se empleó en las columnas que conforman la estructura fue la misma utilizada para los rascacielos de Chicago y Nueva York, y aquí fue donde se empleó por vez primera. Cuando se restauró este piso, se tomó la decisión de dejar aparente la estructura de hierro por ser uno de los primeros ejemplos de construcción con este sistema en México. Además, se consideró que esta sería la manera de observar constantemente el comportamiento de la estructura, que en el sismo de 1985 sufrió un desfase de 16 centímetros. El progreso del país y el deseo por llegar a la modernidad no dejó de lado la inclusión de un reloj de precisión manufacturado con la tecnología más avanzada de su época y con un complejo mecanismo diseñado en Alemania. El reloj corrió la misma suerte que muchos de los elementos decorativos del Palacio Postal. El abandono y el deterioro, que fueron causados por la falta de mantenimiento y por las adaptaciones hechas al inmueble. Otro factor que estropeó el funcionamiento del reloj fue la intervención de manos no especializadas, que terminaron desajustando su mecanismo. La carátula sufrió graves daños cuando sus números fueron cubiertos con pintura de aceite color negro.
El mecanismo del reloj está compuesto de dos partes. La primera está conformada por 5 módulos que controlan el funcionamiento del carillón. Este se conecta con distintos cables que accionan los marros para golpear las campanas en los intervalos de las horas. La distribución funciona por un sistema de poleas y pesas. La otra parte es un solo módulo que opera el mecanismo del reloj. Esta se puede apreciar en la fachada principal. Estas dos partes funcionan de manera sincronizada para marcar la hora. La influencia de las experiencias y conocimientos que adquirió Boari en sus viajes se ven reflejados en el estilo ecléctico con el que diseñó el Palacio Postal. En este, Boari no obedeció estilo particular alguno, sino que combinó elementos de los diversos géneros arquitectónicos para crear un conjunto de gran armonía y estética. Los orígenes de los elementos del edificio se remontan a épocas históricas y arquitectónicas tan diversas como el medievo, el renacimiento y lo mudéjar. El Palacio Ducal de Venecia es una de las influencias más evidentes en la arquitectura del Palacio Postal. Muestra de ello son los arcos de las ventanas del tercer piso, que se dividen por una columna de fuste entorchado, rematado en 2 arcos trípodes. Esta columnilla, que podría parecer salomónica por su retorcimiento, conforma toda la parte de las galerías del cuarto piso y los torreones de este mismo nivel. Otra influencia que se puede evidenciar en el conjunto del palacio es el del español antiguo, conocido como plateresco. Se puede reconocer en los torreones de tipo medieval que simulan una gran fortaleza y al mismo tiempo muestran una sutileza similar a la que se aprecia en el Palacio de Monterrey en Salamanca. El estilo gótico y plateresco también se encuentra en las ventanas con cerramiento en arco de la planta baja. Las puertas de entrada al Palacio Postal, ubicadas en las 3 fachadas principales, están encuadradas por alfices de origen mudéjar. En el mismo torreón donde está la puerta principal, se encuentra la marquesina del Pan Coupé, compuesta por varios tableros que están sujetos por medio de tornillería a una estructura de acero que a la vez se ancla a las columnas del edificio. Boari colocó guardianes alados, parecidos a las gárgolas medievales, como adorno de las entradas e iluminación de la parte exterior del edificio. Estos personajes recuerdan los de las catedrales góticas europeas. Constan de 15 quimeras fundidas en bronce con forma de dragones que sostienen con las garras una lámpara cada uno. Después de un siglo de inaugurado el Palacio Postal, es difícil imaginar lo que su creador, Adamo Boari, hubiera pensado al ver todos los cambios sufridos por el edificio desde el levantamiento revolucionario y hasta antes de su restauración. Cambios que obedecieron adaptaciones arbitrarias a su estructura en una época y otros inevitables, ocasionados por la contaminación excesiva y por fenómenos naturales como el sismo de 1985. Después de la restauración, este recinto recobró su magnificencia original. Ahora, lo vemos tal como estaba el día en que fue inaugurado. A pesar del paso del tiempo y de su accidentada historia, el Palacio Postal se erige como un monumento histórico y patrimonial que alberga al servicio postal mexicano y desempeña su función esencial: estar al servicio de la comunicación entre las personas de México y el resto del mundo.
A la memoria de Adamo Boari y Gonzalo Garita.